Hola a todos, bienvenidos una vez más a Tutorías Medicina Interna. En esta ocasión estaremos completando la serie de videos que habíamos iniciado respecto a la enfermedad diverticular. En una pasada ocasión habíamos hablado de la diverticulosis y la diverticulitis. En este video esperamos hablar acerca de la hemorragia diverticular y las fístulas diverticulares. Vamos a ello. Bueno muchachos, entonces este es el segundo video de la serie que estamos dedicando a enfermedad diverticular. En el primer video abordamos especialmente las temáticas de diverticulosis, diverticulitis y las complicaciones de la diverticulitis. En este segundo video nuestro objetivo es hablar acerca de la hemorragia diverticular y las fístulas diverticulares. Entonces, recordando un poco de lo que habíamos hablado, habíamos dicho que la enfermedad diverticular se subdividía en hemorragia diverticular, diverticulitis, colitis segmentaria asociada con divertículos y enfermedad diverticular no complicada sintomática. En este video hablaremos de hemorragia diverticular, por lo tanto la definición de este trastorno consiste en aquella hematoquesia indolora que se produce debido a la debilidad segmentaria de los vasos rectos asociado a un divertículo. ¿Y cuál es la epidemiología detrás de este trastorno? Como habíamos visto, la hemorragia diverticular solo ocurre en más o menos el 5 al 15% de los pacientes con diverticulosis y representa el 30 al 50% de los casos de sangrado rectal masivo. Usualmente la sangre suele venir del colon derecho en el 50 al 90% de los casos. La razón de eso es que los divertículos que están en el colon derecho tienen unos cuellos y unas cúpulas más anchas. Eso hace que esté expuesta mucho más longitud de los vasos rectos a la lesión, por lo tanto es más fácil que se rompan. Entonces, ya teniendo eso en mente, ¿cuál es la fisiopatología que está detrás de la hemorragia diverticular? Entonces miremos la imagen de la estructura de un divertículo. Como podemos ver en esta imagen, aquí está esa protrusión, ese divertículo, y que tiene los vasos rectos que rodean a esa mucosa, y en donde vemos que el único obstáculo que se presenta entre la luz intestinal y el vaso recto es la mucosa. Entonces realmente es bastante fácil que esto se pueda romper, especialmente si las bases y las cúpulas son grandes. Aquí en una imagen de colonoscopia podemos evidenciar cómo esos vasos rectos son visibles y a simple vista uno podría sospechar que fácilmente se pueden romper. Esta imagen, una vez más, nos reitera esa cercanía del vaso con la luz intestinal cuando tenemos la presencia de un divertículo. Adicionalmente, los divertículos tienen un problema y es que hacen un engrosamiento excéntrico de la túnica íntima que lleva a que se produzca esa debilidad segmentaria que finalmente se va a traducir en la ruptura del vaso. Sin embargo, la hemorragia diverticular suele presentarse cuando no hay diverticulitis y es más frecuente cuando los divertículos están en el lado derecho, que como sabemos la diverticulitis suele presentarse más en el lado izquierdo. Ahora, ya teniendo eso claro, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas y las pruebas de laboratorio que podríamos encontrar en un paciente con hemorragia diverticular? Comencemos entonces con las manifestaciones clínicas. Claramente, debido al sangrado, pues vamos a ver una manifestación del mismo, que es la hematoquesia, y esta hematoquesia es indolora. Entonces, dependiendo de dónde sea que proviene la sangre, la característica de la sangre va a ser diferente. Si el sangrado proviene del colon izquierdo, la sangre va a ser rojo brillante porque el colon izquierdo está muy cerca al punto de salida, por lo tanto la sangre no ha tenido tiempo de metabolizarse y se ve como si recién hubiera salido del vaso. Mientras que si el sangrado proviene del colon derecho, esa sangre va a tener que transitar un poco más de distancia y por lo tanto a lo largo de ese camino puede metabolizarse y tornarse un poco más oscura. Ahora, asociado a esa hematoquesia indolora hay algunos otros signos y síntomas que se contemplan dentro del sangrado del colon, como por ejemplo la distensión abdominal, los calambres intestinales, el impulso de defecar y si nosotros le hiciésemos un tacto rectal a ese paciente, evidenciaríamos la presencia de sangre. Ahora, obviamente dependiendo qué tanto sea el sangrado, pues las manifestaciones pueden ser un poco más severas. Si el sangrado es masivo, podríamos encontrar un paciente hemodinámicamente inestable. Esto lo podríamos ver en un paciente que tiene síncope, mareo, taquicardia, hipotensión,
que su piel está con pobre turgencia, que está oligúrico porque le está llegando poca sangre al riñón y el filtrado se está disminuyendo, alteración del estado de conciencia por hipoperfusión, que todos estos pues realmente son signos de choque, especialmente en este caso hipovolémico hemorrágico. Y respecto a las pruebas de laboratorio, nos es especialmente útil el hemograma, pero hay que tener en cuenta que este pues tendría que ser normal en las primeras 24 horas, porque la anemia no va a ser evidente, ya que la concentración de hemoglobina en sangre va a seguir siendo la misma. Lo que pasa es que hay menos sangre, pero para que pueda disminuirse la concentración de hemoglobina va a tener que aumentar el volumen. Entonces, solo cuando se activen los ejes de reabsorción de agua en el riñón, de renina-angiotensina-aldosterona y de ADH, o que nosotros le administremos líquido a nuestros pacientes y eso diluya las concentraciones de hemoglobina, es que podremos ver la presencia de una anemia. Y en ese caso sería una anemia normocítica. Ahora, otro paraclínico que nos puede ser útil es la relación BUN-creatinina. ¿Por qué? Porque este paraclínico es útil para la diferenciación entre la hemorragia de vías digestivas altas y vías digestivas bajas. En una hemorragia de vías digestivas altas, cuando la hemoglobina es liberada a la luz intestinal, pues por culpa del sangrado, esa hemoglobina se metaboliza en su camino por el estómago o por el intestino delgado, y la hemoglobina, siendo una proteína y quedando libre en la luz intestinal, se va a metabolizar. Entonces, ¿qué va a pasar? Como la hemoglobina está compuesta por un anillo de protoporfirina unido a un grupo hemo, que ese grupo hemo en su composición tiene nitrógeno, ese nitrógeno se va a liberar y ese nitrógeno que se libera se reabsorbe en la sangre. Por lo tanto, ese nitrógeno, que sería lo mismo que el BUN lo que traduce es el nitrógeno ureico en sangre, va a elevarse, pero va a haber una disociación entre el BUN y la creatinina. ¿Por qué? Porque se está elevando el BUN no porque haya una falla renal, sino porque la degradación de la hemoglobina está llevando a que se absorba más nitrógeno. Por lo tanto, va a haber mucho más BUN que creatinina y la relación BUN-creatinina va a estar elevada en la hemorragia de vías digestivas altas. Pero si nosotros estamos hablando de un sangrado diverticular, que es una hemorragia de vías digestivas bajas, pues no va a ocurrir esta degradación de la hemoglobina y absorción del nitrógeno a la sangre y por lo tanto esta relación no se va a elevar. Por esa razón podría sernos relativamente útil. Ahora, ¿cómo podemos nosotros hacer el diagnóstico de una hemorragia diverticular? En cualquier paciente que nos llegue con una hemorragia de vías digestivas bajas, debemos realizar una evaluación inicial, una resucitación y una estabilización. Ante un paciente inestable siempre hay que garantizar la vía aérea, la respiración y la circulación, el ABC. Iniciar la monitorización de los signos vitales, obtener 2 líneas periféricas, y en caso de que el paciente esté muy inestable, pues considerar si lo tenemos que enviar a la unidad de cuidados intensivos o no. Una vez ya lo tenemos monitorizado, comenzamos a pedirle los paraclínicos, hemoglobina, hematocrito, grupo sanguíneo, en caso de que vayamos a necesitar transfusiones, y evidentemente la resucitación con líquidos, que en ese caso podemos usar cualquier solución isotónica, llámese solución salina al 0.9% o el lactato de Ringer. Y en caso de que nuestro paciente tenga el requerimiento de una transfusión de glóbulos rojos, debe serle administrada. Ahora, nosotros tenemos que saber de dónde está viniendo el sangrado. Entonces, con una sonda nasogástrica, pues nosotros podríamos ver si hay o no hay presencia de sangrado en el aspirado de la sonda nasogástrica. Si no hay sangrado en el tubo nasogástrico, pues la sospecha es que sea una hemorragia de vías digestivas bajas, por lo tanto lo que vamos a hacer es una colonoscopia. Pero si nosotros tenemos presencia de sangre en el tubo nasogástrico, pues tendremos que hacer una endoscopia de vías digestivas altas para descartar que la sangre no esté proviniendo de las vías digestivas altas. En caso de que así sea, pues listo, ya sabemos que es una hemorragia de vías digestivas altas y lo tratamos como tal y buscamos las etiologías pertenecientes a esa condición. Pero si no, pues definitivamente la opción que nos queda es que sea de vías digestivas bajas y va a requerir una colonoscopia. Entonces, con la colonoscopia vamos a buscar la fuente. Si la fuente se identifica, pues la tratamos como una hemorragia de vías digestivas bajas, pero en caso de no identificarla, entonces ahí tendríamos que preguntarnos, ¿el sangrado persiste? Si sí, vamos a tener que entonces comenzar a usar algunas pruebas alternativas que nos permitan identificar el lugar del sangrado. Ahora, también existe una circunstancia bajo la cual la colonoscopia no es posible, sencillamente porque esté contraindicada. En ese caso, lo que podríamos hacer es también usar estos estudios de imágenes. ¿Y con qué imágenes contamos? Contamos, por ejemplo, con la gamografía nuclear, que ya vamos a hablar de ella en un momento, y con la arteriografía. Entonces, este algoritmo nos propone que inicialmente utilicemos
la gamografía y que si la gamografía llega a ser positiva, pues listo, vamos a tener que embolizar ese vaso y realizar una consulta quirúrgica. Pero si la imagen sale negativa y el sangrado persiste, de todas formas vamos a tener que hacer la arteriografía para verificar si por este método podemos identificar el sitio de sangrado. En caso de que no persista el sangrado, muy probablemente el paciente se beneficie de estudios de intestino delgado. Ahora, una vez hemos completado la reanimación inicial de nuestro paciente y hemos excluido que hay sangrado gastrointestinal superior, pues como habíamos dicho, el examen de elección es la colonoscopia, porque la colonoscopia nos va a permitir localizar el sitio en donde está sangrando y adicionalmente la colonoscopia nos ofrece la posibilidad de una vez hacer terapia. Entonces, por ejemplo, en este video podemos ver cómo en la colonoscopia podemos identificar un divertículo que está sangrando y ahí en el momento en que el gastroenterólogo va a hacer la succión, pues podemos ver especialmente de dónde es la lesión por la cual se está obteniendo la sangría. Ahí es bastante claro el vaso que está pues sangrando. Pero si la colonoscopia no llega a revelar la fuente, pues como habíamos dicho, nuestra conducta a seguir debe ser o la gamografía nuclear con exploración marcada de glóbulos rojos o la angiografía. Entonces aquí tenemos una imagen de cómo se vería esa gamografía nuclear, que lo que busca es la presencia de esos glóbulos rojos que aquí comienza a brillar y es porque ese es el punto por donde está saliendo la sangre y son los glóbulos rojos los que están brillando de esta forma. Y la angiografía también nos puede ofrecer la posibilidad de visualizar el punto por donde la sangre está escapando, así como nos lo señalan aquí estas flechas. Ahora, obviamente aquí la colonoscopia pues nos dejó ver que lo que estaba sangrando era un divertículo, pero pues no siempre es tan evidente. A veces no podemos estar completamente seguros de que sea un divertículo lo que sangra y por lo tanto debemos buscar causas alternativas de hemorragias de vías digestivas bajas y dentro del diagnóstico diferencial debemos descartar que no haya un sangrado gastrointestinal que sea de vías digestivas altas, que es el responsable de que lo estemos viendo también en las vías digestivas bajas, que no haya alguna malignidad, que no haya enfermedad inflamatoria intestinal, que no tenga úlceras que están sangrando, que no tenga una angiodisplasia o que no tenga hemorroides que estén sangrando y que esa sea la razón de su hemorragia de vías digestivas bajas. ¿Y cómo tratamos la hemorragia diverticular? Entonces, como habíamos dicho, pues la reanimación es vital. Lo primero es obtener los 2 catéteres periféricos de gran calibre, administrarle oxígeno por cánula nasal garantizando la respiración de nuestro paciente, evaluar si requiere o no requiere líquidos y hemoderivados. Entonces, en caso de requerir líquidos, le administramos 500 cc de solución salina al 0.9% o lactato de Ringer durante 30 minutos y le transfundimos hemoderivados en caso de que cumpla alguna de las siguientes condiciones: sangrado activo o hipovolemia a pesar de una hemoglobina normal, hemoglobina menor a 7 en jóvenes que no sean comórbidos y hemoglobina menor a 9 en caso de que tengan una edad avanzada y tengan comorbilidades importantes, especialmente enfermedad cardiovascular, y considerar la necesidad de corrección de alguna coagulopatía. Ahora, respecto a la colonoscopia, si nosotros logramos localizar el divertículo sangrante, idealmente deberíamos intentar la terapia endoscópica. Y en caso de que no encontremos con la colonoscopia el sangrado, la angiografía acompañada de la exploración de glóbulos rojos, pues nos permitirá tal vez poder identificar el sitio de lesión y de sangrado. Y ya posteriormente tendría que venir acompañado de la terapia de arteriografía, en donde hacemos la arteriografía y una vez localizamos el punto por donde está sangrando, infundimos medicamentos vasoconstrictores o embolizamos el suministro vascular de la lesión. Entonces aquí podemos ver cómo esa arteriografía localiza el sitio de lesión y realiza la vasoconstricción y embolización. Y el manejo quirúrgico lo debemos considerar y estaría indicado cuando el paciente esté inestable hemodinámicamente y no responda a la reanimación agresiva, hayan episodios recurrentes de sangrado y que sea refractario a los manejos anteriores que hemos nombrado. En ese caso, las cirugías que podríamos contemplar serían la colectomía segmentaria o la colectomía subtotal. Entonces, brevemente, eso es lo que debemos conocer acerca de la hemorragia diverticular. Ahora, respecto a las fístulas diverticulares, esta es una de las complicaciones que habíamos hablado que se podían producir en el contexto de la enfermedad diverticular. Y las fístulas se pueden subdividir en si son colovesicales, colovaginales o si son coloenterales. Entonces, la fístula colovesical es la más común. Entonces, epidemiológicamente representa el 40 al 90% de los casos de las fístulas y es de predominio masculino 3 a 1.
Ahora, ¿qué manifestaciones clínicas esperaríamos encontrar en un paciente que tenga este tipo de fístula? Síntomas urinarios de disuria o infecciones urinarias recurrentes, porque obviamente se está traslocando toda la flora bacteriana que se encuentra en el tubo digestivo. Por lo tanto, en el 100% de los casos se presentará esta manifestación. Neumaturia, porque ese mismo aire que está en el tubo digestivo está llegando a la vesícula, lugar en donde no debería haber aire, y se presenta en el 71% de los casos. Fecaluria por el paso de las heces a la vejiga, dolor abdominal tipo cólico, diarrea, hematuria, paso de orina por el recto y la presencia de una masa palpable en el abdomen o la pelvis. ¿Cómo diagnosticamos la presencia de una fístula de este tipo? Un TAC abdominopélvico con contraste oral o rectal nos permitirá identificar que existan engrosamientos colónicos adyacentes a la vejiga engrosada, divertículos asociados y la presencia de aire en la vejiga, un hallazgo altamente específico. La colonoscopia pues, realmente tiene un rendimiento bajo para visualizar las fístulas colovesicales, pero es útil para descartar que el cáncer colorectal no sea el responsable de esa fístula. Y la cistoscopia nos puede permitir evidenciar hallazgos indirectos como la inflamación de la vejiga o que haya edema bulloso de la mucosa de la vejiga. ¿Cómo lo tratamos? El tratamiento es quirúrgico. Y aquí podemos ver en el TAC abdominopélvico con contraste oral o rectal cómo esa neumaturia es evidente aquí en la vejiga. Aquí en la vejiga no debe haber aire. Por lo tanto, así se diagnostica. Bien, ahora la segunda fístula que debemos comprender es la fístula colovaginal. Su epidemiología es más frecuente en mujeres mayores que tienen una histerectomía previa y la diverticulitis pues es la causa más común de que se presenten fístulas colovaginales. Es lo primero que deberíamos sospechar en caso de que una paciente curse con este tipo de fístula. Las manifestaciones clínicas pues van de la mano de la lógica de la lesión, entonces pues esperaríamos por ejemplo que hayan secreción de gases o de heces por la vagina, que haya dolor abdominal y si nosotros hacemos una especuloscopia vaginal pues vamos a poder evidenciar la fístula en el vértice de la vagina que tiene contacto con el colon. Para el diagnóstico, ¿qué pruebas complementarias podemos utilizar? Pues el TAC abdominopélvico digamos que no va a ser tan útil para detectar la fístula, pero sí nos podría mostrar abscesos que deban ser drenados previos a la reparación quirúrgica. En la colonoscopia, bueno, realmente el rendimiento es igual de bajo que como habíamos hablado para la fístula colovesical, pero nos es útil para descartar el cáncer colorectal. Y el enema de vario o gastrografina, digamos que este es un estudio interesante que tiene una sensibilidad variable donde podríamos encontrar del 30 al 80% de las fístulas colovaginales y veríamos cómo a través de rayos X este vario o esta gastrografina, en caso de que se filtren, pues brillarían y lo podríamos evidenciar ubicando el lugar de la fístula. Ahora, el tratamiento en este caso también es quirúrgico para la corrección de la fístula colovaginal. Y por último tendríamos la fístula coloentérica, que su epidemiología es realmente muy infrecuente, comprende el 3 al 7% de todas las fístulas diverticulares y las manifestaciones clínicas pues van a ser de diarrea acuosa, de dolor abdominal, de pérdida de peso, de masa palpable en abdomen y el diagnóstico pues también será contemplado con las pruebas complementarias que hemos hablado previamente. TAC de abdomen, este sí es especialmente útil para el diagnóstico, con colonoscopia, las mismas condiciones que habíamos hablado previamente, útil para descartar cáncer colorectal y el enema de vario que nos permitiría detectar si hay alguna estenosis del colon sigmoide distal. El tratamiento también es quirúrgico para la corrección de la fístula. Y de esa forma terminamos nuestra serie de videos dedicados a estudiar los múltiples aspectos de la enfermedad diverticular. Espero que les haya sido útil. Muchas gracias. Muchas gracias por llegar hasta el final. Espero te haya podido ser útil esta serie de videos. Espero poderte encontrar nuevamente en próximos videos. Hasta pronto.